La explosión que debería haber matado a la sargento Sofía Guerrero, en lugar de eso, la lanzó 20 metros a un barranco donde yacía, rota y sangrando, mientras su convoy ardía sobre ella. Oficialmente, figuraba como caída en combate. Mientras las fuerzas enemigas se acercaban por todos lados, lo que sucedió a continuación se convertiría en la misión de evasión y escape en solitario más larga de la historia militar moderna española. Como médica de combate con 2 piernas destrozadas y sin equipo, pasaría 47 días caminando 400 kilómetros a través de territorio hostil para llegar a las líneas amigas. La mañana había comenzado como cualquier otra patrulla en la región de Koulikoro, en Mali. Sofía revisó su botiquín por tercera vez, asegurándose de que cada venda, cada ampolla de morfina y cada instrumento quirúrgico estuviera exactamente donde debía. Como médica principal del segundo pelotón de la compañía Bravo, se había ganado la reputación de ser obsesivamente preparada, un rasgo que había salvado más vidas de las que nadie se molestaba en contar durante su despliegue de 8 meses. El convoy de 4 vehículos blindados Lince salió de la base de avanzada EUTM Mali a las 6 de la mañana. Su misión: entregar suministros médicos a un puesto remoto que había estado informando de bajas por el aumento de la actividad yihadista. Sofía viajaba en el segundo vehículo, con su mochila de combate asegurada a su lado, observando el paisaje árido del Sahel pasar a través de la pequeña ventana a prueba de balas. El terreno era implacable, todo colinas rocosas y barrancos profundos que proporcionaban una cobertura perfecta para los insurgentes con sus RPG y artefactos explosivos improvisados, IED. El sargento Primero Rojas, comandante del convoy, les había informado sobre la ruta la noche anterior. La carretera que tomarían se consideraba relativamente segura, habiendo sido despejada por los equipos de desactivación de explosivos solo 48 horas antes. Los informes de inteligencia sugerían una actividad enemiga mínima en la zona, aunque Sofía había aprendido a tomar tales evaluaciones con considerable escepticismo. En su experiencia, los yihadistas tenían la incómoda costumbre de aparecer exactamente donde se suponía que no debían estar. El convoy llevaba 2 horas en movimiento, cuando la voz de Rojas crepitó por la radio, con esa urgencia casual que los soldados experimentados reconocen como un precursor de la violencia. Atención todos los vehículos. Tenemos movimiento en la cresta al este. Posibles puestos de observación hostiles. Mantengan la distancia y preparados para responder al contacto. Instintivamente, Sofía comprobó su fusil G-36 y se ajustó el chaleco antibalas. Aunque como médica, le preocupaban más las posibles bajas que enfrentarse directamente al enemigo. Su trabajo era mantener a la gente con vida, no quitarla, aunque era lo suficientemente competente con su fusil como para defenderse a sí misma y a sus pacientes si era necesario. El ataque llegó sin previo aviso como siempre. En un momento, el convoy navegaba por un estrecho tramo de carretera entre 2 colinas rocosas. Al siguiente, el mundo explotó en un caos de fuego y metralla. El vehículo de cabeza desapareció en una bola de fuego masiva, cuando un IED enterrado detonó directamente debajo de él, enviando trozos de acero blindado por el aire como confeti mortal. Antes de que Sofía pudiera procesar lo que estaba sucediendo, los RPG comenzaron a llover desde las crestas a ambos lados de la carretera. El vehículo de cabeza ha caído. La voz de Rojas era tensa pero controlada mientras intentaba coordinar una respuesta a la emboscada. Todos los vehículos respondan al fuego. Sáquennos de la zona de muerte. El vehículo de Sofía se lanzó hacia adelante mientras el conductor intentaba acelerar para pasar los restos en llamas del primer blindado, pero habían recorrido menos de 50 metros cuando detonó el segundo IED. Este estaba posicionado perfectamente para atrapar a los vehículos que intentaban escapar de la explosión inicial, y la detonación levantó su LMV Lince de 7 toneladas completamente del suelo. El tiempo pareció ralentizarse mientras Sofía se encontraba ingrávida, viendo su equipo médico flotar alrededor del interior del vehículo como en una grotesca bola de nieve. Pudo ver a Rojas en el asiento delantero, con la boca abierta en un grito que no podía oír por encima del pitido en sus oídos. El vehículo giró perezosamente en el aire y, a través del parabrisas destrozado, vislumbró el barranco rocoso hacia el que caían. El impacto fue sorprendentemente suave, casi anticlimático después de la violencia de la explosión. El chaleco antibalas de Sofía absorbió parte del golpe, pero sintió que algo fundamental se rompía en su pierna izquierda mientras el vehículo rodaba por la empinada pendiente. El mundo giró a su alrededor en un caleidoscopio de cielo, roca y metal retorcido hasta que el Lince finalmente se detuvo de costado contra una gran roca. Siguió un silencio,
roto solo por el siseo del vapor que escapaba y el lejano sonido de disparos de armas automáticas desde la carretera de arriba. Sofía intentó moverse y se arrepintió al instante cuando un dolor agudo le recorrió la pierna como una corriente eléctrica. Su fémur izquierdo estaba claramente roto, posiblemente en múltiples lugares, y su tobillo derecho estaba torcido en un ángulo que sugería un daño significativo en la articulación. «Rojas», llamó, su voz apenas un susurro. «Rojas, ¿estás bien?». No hubo respuesta. Sofía logró girar la cabeza lo suficiente como para ver al comandante del convoy desplomado sobre el volante, con un charco de sangre bajo su cabeza. El conductor estaba claramente muerto, con el cuello doblado en un ángulo imposible. En la parte trasera del vehículo, el cabo Morales estaba inconsciente pero respirando, aunque un trozo de metralla le había abierto una fea brecha en la frente. La formación médica de Sofía se activó a pesar de sus propias heridas. Necesitaba evaluar la situación, tratar a los heridos y establecer comunicaciones con el mando superior. Pero primero, necesitaba determinar si estaban en peligro inmediato por parte de las fuerzas enemigas. El sonido de voces hablando en bambara desde algún lugar por encima del barranco respondió a esa pregunta. Los combatientes yihadistas bajaban de sus posiciones para investigar los restos del naufragio, y Sofía podía oírlos acercarse. Buscó a tientas su radio, pero el dispositivo había sido destruido en el choque. Soportando un dolor que le nublaba la vista, Sofía logró sacar su pistola y comprobar que estaba cargada. 9 balas en el cargador, una en la recámara. No era mucho contra lo que sonaba como una docena o más de combatientes, pero era mejor que nada. También recuperó su mochila de combate, que de alguna manera había sobrevivido intacta. Las voces se acercaban cada vez más, y Sofía podía oír el sonido distintivo de equipo siendo saqueado en la carretera. Probablemente estaban saqueando los vehículos destruidos y buscando supervivientes. Tenía quizás 5 minutos antes de que descubrieran el lince en el barranco. Sofía tomó una decisión que le salvaría la vida y definiría todo lo que vino después. En lugar de quedarse con el vehículo e intentar defender a Morales y el cuerpo de Rojas, recogió sus suministros médicos y comenzó a arrastrarse más profundamente en el barranco. Su pierna rota se arrastraba detrás de ella enviando oleadas de agonía a través de su cuerpo con cada movimiento, pero se obligó a seguir adelante. El barranco era más profundo de lo que parecía desde la carretera, con numerosos canales laterales y salientes rocosos que proporcionaban un posible ocultamiento. Sofía encontró un lugar a unos 100 metros del lugar del accidente donde una roca caída creaba una pequeña depresión similar a una cueva. Se metió en el escondite justo cuando los primeros combatientes llegaron al lince. Desde su posición oculta, Sofía observó cómo 6 hombres examinaban los restos. Estaban armados con AK-47 y se movían con la confianza de quienes saben que controlan el campo de batalla. Uno de ellos se subió al vehículo volcado y salió un momento después, arrastrando la forma inconsciente de Morales. Lo que sucedió a continuación fue algo que Sofía nunca olvidaría, y por lo que nunca se perdonaría del todo. Los combatientes ejecutaron a Morales con un solo disparo en la cabeza, y luego hicieron lo mismo con el cuerpo de Rojas. Despojaron a los soldados muertos de su equipo y armas. Y luego prendieron fuego al lince con una granada de fósforo blanco que ardió con una intensidad que hizo que a Sofía le lloraran los ojos, incluso desde su lejano escondite. Los combatientes pasaron otros 20 minutos registrando el área inmediata, llegando a menos de 10 metros del escondite de Sofía. En un momento, contuvo la respiración y se apretó más contra la depresión rocosa, su mano agarrando la pistola con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pero los yihadistas estaban centrados en la carretera y en los otros vehículos del convoy, no en la posibilidad de que alguien hubiera sobrevivido al accidente y se hubiera arrastrado lejos. Cuando finalmente se marcharon, Sofía estaba sola en el barranco con 2 piernas rotas, suministros mínimos y ninguna forma de contactar con las fuerzas amigas. El sonido de los disparos desde la carretera había cesado, lo que sugería que la emboscada había terminado, y que los combatientes habían matado o capturado al resto del convoy. Oficialmente estaba muerta, listada como caída en combate junto con el resto de su unidad. La realidad de su situación comenzó a sentarse a medida que la adrenalina del ataque desaparecía. Estaba en lo profundo de territorio enemigo, herida y sin comunicaciones. Las fuerzas amigas más cercanas estaban en la base, a unos 500 kilómetros al sureste. Entre ella y la seguridad se encontraba uno de los terrenos más peligrosos de África Occidental, controlado por fuerzas yihadistas que la matarían sin dudarlo si la descubrían,
Sofía abrió su botiquín y comenzó a evaluar sus heridas con el desapego clínico que había aprendido a aplicar al tratar a los soldados heridos. El fémur izquierdo estaba definitivamente roto, probablemente una fractura abierta por la forma en que el hueso presionaba contra su piel. El tobillo derecho estaba gravemente torcido y posiblemente fracturado. Tenía numerosos cortes y contusiones, pero nada que pareciera poner en peligro su vida. Usando materiales de su botiquín, entablilló su pierna rota lo mejor que pudo y vendó su tobillo con una venda elástica. El dolor era insoportable, pero había aprendido a compartimentar el malestar físico. El dolor era solo información, y en ese momento necesitaba centrarse en la supervivencia, no en la comodidad. Al caer la noche sobre el barranco, Sofía comenzó a planificar su huida. Tenía suficientes suministros médicos para quizás 2 semanas si era cuidadosa, y agua para 3 días. La comida se limitaba a unas pocas barritas energéticas. El terreno entre su posición y las líneas amigas era montañoso y difícil incluso para soldados sanos, y mucho más para alguien con 2 piernas rotas. Pero Sofía tenía ventajas que los yihadistas no conocían. Como médica de combate, había sido entrenada en técnicas de supervivencia, y tenía un amplio conocimiento de la medicina de campo. También tenía algo más valioso que el equipo o los suministros: la determinación absoluta de llegar a casa con vida. El sonido de helicópteros en la distancia hizo que su corazón se acelerara con esperanza por un momento, antes de que la realidad se impusiera. Las aeronaves estaban demasiado lejos para hacer señales, y aunque pudiera llamar su atención, los yihadistas todavía estaban en la zona. Cualquier intento de rescate probablemente resultaría en más bajas, y Sofía no estaba dispuesta a arriesgar otras vidas por la suya. Tendría que volver a casa andando. Sofía había soñado con ser soldado desde que tenía 12 años, viendo a su hermano mayor, Marcos, regresar de su despliegue en Irak con historias que mezclaban horror y heroísmo a partes iguales. Pero cuando entró en la oficina de reclutamiento del ejército en su Málaga natal, el sargento que estaba detrás del mostrador echó un vistazo a su 1,60 m de estatura, y le sugirió que quizás estaría mejor en trabajos administrativos, o tal vez en el taller de vehículos. Médica de combate, había dicho Sofía con firmeza, ignorando la sonrisa condescendiente. Quiero salvar vidas en primera línea. El reclutador, un sargento veterano y hastiado llamado Herrero, se había reclinado en su silla y la había estudiado con esa expresión reservada para los adolescentes demasiado ambiciosos. Mira, chica, ser médica no es como en las películas. Hablamos de cargar con soldados heridos que pesan el doble que tú, trabajar bajo fuego enemigo, tomar decisiones de vida o muerte cuando todos a tu alrededor están gritando. Quizás deberías considerar algo más adecuado. Sofía lo había mirado fijamente por un largo momento, luego sacó sus certificados de técnico en emergencias sanitarias y su carta de aceptación en la escuela de enfermería. Llevo trabajando en ambulancias desde los 18. He realizado reanimaciones cardiopulmonares a víctimas de disparos, he ayudado en partos en la parte trasera de ambulancias y he presionado heridas mientras los cirujanos trabajaban para salvar vidas. No estoy aquí porque haya visto una película, estoy aquí porque sé en qué soy buena. Herrero había procesado a regañadientes sus papeles, pero Sofía pudo ver la duda en sus ojos. Era una mirada a la que se había acostumbrado a lo largo de su infancia en un barrio obrero, donde ser pequeña y mujer significaba que se esperaba que fueras callada y no molestaras. Su padre, un obrero de la construcción que había emigrado de un pueblo de Jaén, siempre había fomentado sus estudios, pero le preocupaba su decisión de alistarse en el ejército. Hija mía, le había dicho la noche antes de que se fuera a la Academia de Formación de Suboficiales. No tienes que demostrarle nada a nadie. Podrías ser enfermera, trabajar en un hospital, ayudar a la gente sin ponerte en peligro. Sofía lo había abrazado con fuerza, respirando el familiar olor a serrín y a la colonia que asociaba con la seguridad y el hogar. Papá, necesito hacer esto. Hay soldados ahí fuera que necesitan a alguien que no se rinda con ellos, que luche tan duro por salvar su vida como ellos lucharon por servir a su país. La academia en Talarn había sido una revelación. Sofía descubrió que su pequeña estatura era en realidad una ventaja en muchas situaciones, permitiéndole moverse por espacios reducidos y necesitando menos comida y agua que sus compañeros más grandes. Y lo que es más importante, descubrió que sus años trabajando en emergencias médicas le habían dado algo que a muchos de sus compañeros les faltaba: la capacidad de mantener la calma bajo presión. El entrenamiento físico era brutal, diseñado para eliminar a cualquiera que no pudiera soportar las exigencias de la vida militar. Sofía luchó con algunos de los requisitos de fuerza, pero lo compensó con resistencia y determinación.
Mientras otros reclutas se quejaban de las carreras matutinas y las interminables flexiones, Sofía se esforzaba más, quedándose después de horas para practicar simulacros de combate y memorizar procedimientos médicos. Su instructor, un sargento primero de la vieja escuela, había sido inicialmente escéptico. «Guerrero», le había dicho durante la segunda semana de entrenamiento, «eres dura, te lo concedo. Pero ser dura no es suficiente cuando intentas sacar a un tío de 100 kilos de un tiroteo. Necesitas ser fuerte y necesitas ser rápida». Sofía se había tomado la crítica en serio, pasando cada momento libre en el gimnasio y practicando simulacros de evacuación de heridos. Aprendió a usar la palanca y la técnica para mover a pacientes mucho más grandes que ella, y se ganó la reputación de estar dispuesta a intentar procedimientos que otros médicos consideraban demasiado arriesgados. Fue en la formación específica para sanitarios de combate donde Sofía realmente encontró su vocación. El curso era intenso, combinando la formación médica con habilidades de combate de una manera que preparaba a los estudiantes para la realidad de tratar a soldados heridos bajo fuego. Sofía sobresalía en los aspectos médicos, su experiencia previa le daba una ventaja en la comprensión de la anatomía, la farmacología y los procedimientos de emergencia. Pero fue durante el entrenamiento de combate donde realmente se distinguió. Mientras otros estudiantes se centraban en los aspectos técnicos de tratar heridas, Sofía parecía entender intuitivamente cómo priorizar múltiples bajas, cómo trabajar eficientemente bajo estrés, y cómo tomar el tipo de decisiones de una fracción de segundo que significaban la diferencia entre la vida y la muerte. Sus instructores comenzaron a notar su excepcional rendimiento durante los ejercicios de entrenamiento basados en escenarios. Durante una simulación particularmente desafiante, Sofía tuvo que tratar a 4 heridos simultáneamente mientras estaba bajo fuego enemigo simulado. Había clasificado a los heridos, estabilizado a los pacientes más críticos y coordinado su evacuación en tiempo récord. «Guerrero», le había dicho su instructor, un veterano de combate llamado Sargento Davis, después del ejercicio. «Eso fue un trabajo de libro de texto. Tienes instintos que no se pueden enseñar. Pero necesitas entender algo sobre ser un médico en combate. Vas a ver cosas que se quedarán contigo para siempre. Vas a perder pacientes a pesar de tus mejores esfuerzos. ¿Estás preparada para eso?» Sofía había asentido, aunque no entendería realmente lo que quería decir hasta meses después, cuando estaba arrodillada junto a un soldado moribundo en un polvoriento complejo en Mali, sosteniendo su mano mientras él le pedía que le dijera a su madre que la quería. Su primer despliegue llegó 8 meses después de completar su formación. Sofía fue asignada a la Compañía Bravo II Batallón, del Regimiento de Infantería La Reina, una unidad con reputación de tácticas agresivas y altas tasas de bajas. La compañía estaba programada para desplegarse en la región de Koulikoro en Mali, una de las zonas más peligrosas del país. Las sesiones informativas previas al despliegue pintaban un cuadro de un entorno complejo y peligroso, donde las fuerzas internacionales intentaban establecer la seguridad, mientras los insurgentes yihadistas usaban tácticas de guerrilla para mantener el control sobre las zonas rurales. Sofía estudió los informes de inteligencia y las estadísticas médicas con la misma intensidad que una vez había aplicado a sus libros de texto universitarios. «Los patrones de lesiones que verán son diferentes de para lo que se entrena», explicó el capitán Morales, el médico principal de la compañía, durante una sesión informativa en la base. «Los IED causan amputaciones traumáticas, hemorragias internas y lesiones por explosión que son difíciles de tratar en el campo. Las heridas de bala suelen ser de proyectiles de alta velocidad, que crean un daño masivo en los tejidos. Trabajarán con suministros limitados en condiciones menos que ideales». Sofía se había ofrecido como voluntaria para cada oportunidad de formación adicional, aprendiendo a realizar cirugía de emergencia en condiciones de campo, estudiando las últimas técnicas para tratar lesiones por explosión, y practicando con nuevos equipos diseñados para médicos desplegados en la vanguardia. Entendía que su eficacia como médica de combate afectaría directamente a las tasas de supervivencia de los soldados con los que serviría. La noche antes del despliegue, Sofía había llamado a su padre desde la base. «Estoy lista, papá», había dicho, aunque podía oír la incertidumbre en su propia voz. «Me he entrenado para esto, y sé que puedo marcar la diferencia». «Sé que puedes, hija mía», había respondido él, su voz cargada de emoción. «Pero prométeme que tendrás cuidado. Prométeme que volverás a casa». Sofía lo había prometido, aunque entendía incluso entonces que era una promesa que quizás no podría cumplir.
Los médicos de combate tenían una de las tasas de bajas más altas en el ejército, precisamente porque su trabajo requería que se expusieran al peligro para tratar a los soldados heridos. Su primer mes en Mali había sido una serie de patrullas y llamadas médicas que la aclimataron gradualmente a la realidad de las operaciones de combate. Sofía trató de todo, desde lesiones menores hasta heridas graves, aprendiendo a trabajar eficientemente en la parte trasera de vehículos en movimiento y en complejos donde el fuego de francotiradores era una amenaza constante. Los soldados de su unidad la vieron inicialmente, con el mismo escepticismo al que se había enfrentado a lo largo de su carrera militar. Sofía no solo era pequeña y mujer, sino que también era nueva en las operaciones de combate. Algunos de los soldados más experimentados cuestionaron si sería capaz de manejar las demandas físicas y emocionales de tratar a las bajas bajo fuego. Sofía se había probado a sí misma durante su tercera semana en el país, cuando su patrulla fue emboscada cerca de un pueblo. Un soldado, un ametrallador, había sido alcanzado en el hombro por fuego de fusil y sangraba abundantemente. Sofía se había arrastrado 30 metros a través de terreno abierto bajo fuego para llegar a él, le aplicó un torniquete para detener la hemorragia, y luego ayudó a llevarlo a un lugar seguro. «Joder, Doc», había dicho el soldado mientras Sofía trabajaba en su herida. «Pensaba que eras demasiado pequeña para ser una médica de verdad». «Me equivoqué». La noticia de las acciones de Sofía se extendió rápidamente por la compañía, y comenzó a ganarse el respeto de los soldados que inicialmente habían dudado de sus capacidades. Se ganó la reputación de estar dispuesta a correr riesgos para salvar vidas, de mantener la calma bajo presión y de nunca rendirse con un paciente, por muy graves que fueran sus heridas. El sargento primero Rojas, el suboficial más veterano del pelotón, había llevado a Sofía a un lado después del incidente. «Guerrero, tienes las habilidades y el coraje para ser una médica excepcional, pero necesitas entender algo sobre la supervivencia en combate. A veces, lo mejor que puedes hacer por tus pacientes es mantenerte viva. Las médicas muertas no salvan vidas». Sofía había agradecido el consejo, aunque luchaba con el equilibrio entre la seguridad personal y su deber de tratar a los soldados heridos. Su formación médica había enfatizado el principio de, primero, no hacer daño, pero la medicina de combate requería un cálculo diferente, donde el riesgo aceptable se sopesaba con el beneficio potencial. Durante los meses siguientes, Sofía había tratado a docenas de heridos, desde cortes y contusiones menores hasta lesiones que ponían en peligro la vida. Había realizado cirugía de emergencia en la parte trasera de vehículos en movimiento, tratado a pacientes bajo fuego enemigo, y tomado el tipo de decisiones difíciles que habrían sido impensables en la medicina civil. Cada caso le había enseñado algo nuevo sobre la medicina de combate y sobre sus propias capacidades. Sofía descubrió que tenía una comprensión intuitiva de cómo priorizar múltiples bajas, cómo trabajar eficientemente con suministros limitados, y cómo mantener la compostura cuando todo a su alrededor era un caos. Los soldados de su unidad comenzaron a buscarla, no solo para tratamiento médico sino para pedir consejo y conversar. Sofía tenía una forma de escuchar que hacía que la gente se sintiera escuchada, y su presencia tenía un efecto calmante que era particularmente valioso en el entorno de alto estrés de las operaciones de combate. «Doc», le había dicho un soldado una noche mientras Sofía le revisaba el pie infectado, «eres diferente de los otros médicos que hemos tenido. Realmente pareces preocuparte por nosotros como personas, no solo como pacientes». Sofía había sonreído ante el cumplido, aunque sabía que preocuparse demasiado por sus pacientes podía ser emocionalmente peligroso. Cada soldado que trataba era el hijo o la hija de alguien que tenía gente en casa esperando que regresara sano y salvo. El peso de esa responsabilidad era algo que llevaba consigo todos los días. Su reputación de rendimiento excepcional había llamado la atención de los mandos superiores, y Sofía había sido recomendada para una formación avanzada en cirugía de trauma y medicina de combate. Rechazó la oportunidad, prefiriendo quedarse con su unidad en lugar de avanzar en su carrera a expensas de ellos. «No estoy aquí para ascender», le había explicado al capitán Morales cuando él la animó a aceptar la asignación de formación. «Estoy aquí para mantener vivos a estos soldados. Ese es mi trabajo, y es en lo que soy buena». La mañana de la emboscada al convoy, Sofía era solo otra soldado haciendo su trabajo, sin saber que estaba a punto de enfrentarse a una prueba que desafiaría todo lo que había aprendido sobre la supervivencia, la medicina y sus propias capacidades.
La explosión que la había arrojado al barranco también la había arrojado a una situación en la que todo su entrenamiento y experiencia serían puestos a prueba de maneras que nunca había imaginado. Mientras yacía en la oscuridad del barranco, escuchando los sonidos lejanos de los combatientes yihadistas moviéndose alrededor de los restos, Sofía reflexionó sobre el viaje que la había llevado a este momento. Cada desafío que había enfrentado, cada persona que había dudado de sus habilidades, cada paciente que había tratado, había sido una preparación para lo que le esperaba. Necesitaría cada habilidad que había aprendido, cada lección que había absorbido, y cada gramo de determinación que poseía para sobrevivir a lo que venía. La chica que había entrado en la oficina de reclutamiento de Málaga se había convertido en una soldado que se negaba a aceptar los límites impuestos por otros. Ahora iba a descubrir de qué era realmente capaz cuando se le despojaba de todo excepto de su entrenamiento, su fuerza de voluntad, y su absoluta determinación de llegar a casa con vida. El helicóptero que encontró a Sofía 3 días después de la emboscada no debería haber estado allí. La comandante Ana Águila Rivas llevaba 2 años volando misiones de búsqueda y rescate en el Sahel, y había aprendido a leer las sutiles señales que distinguían una recuperación de rutina de algo extraordinario. La forma en que la voz del miembro superviviente del convoy se había quebrado al describir cómo vio a la Doc Guerrero ser arrojada al barranco. El hecho de que no se hubiera recuperado ningún cuerpo, y la inusual cantidad de actividad yihadista en la zona, todo sugería que no se trataba de una recogida de bajas estándar. Rivas se había forjado su reputación encontrando a personas que otros habían dado por perdidas. Como una de las pocas mujeres piloto cualificadas para volar el NH-90 Caimán en operaciones de combate, se había enfrentado al mismo escepticismo y barreras que plagaban a las mujeres en todo el ejército. Pero donde otros veían obstáculos, Rivas veía oportunidades para demostrar que el género no tenía nada que ver con la competencia bajo presión. La mañana en que recibió el informe de la misión sobre la emboscada al convoy, Rivas ya estaba planeando su tercer patrón de búsqueda para la zona. Los informes oficiales listaban a todos los miembros del convoy como caídos en combate, pero algo en los informes de bajas no cuadraba. El recuento de cuerpos estaba mal, y los combatientes yihadistas que habían sido capturados durante una operación separada habían hecho referencias a la que escapó, algo que los oficiales de inteligencia habían descartado como guerra psicológica. El copiloto de Rivas, el capitán Jaime Salas, había cuestionado su decisión de realizar otra búsqueda en una zona que ya había sido despejada por las fuerzas terrestres. Mi comandante, hemos sobrevolado esa cuadrícula 4 veces. Si hubiera alguien ahí abajo, ya lo habríamos encontrado. Los yihadistas han estado por toda esa zona durante días. Rivas había estudiado los mapas del terreno con la obsesiva atención al detalle que la había convertido en una de las pilotos de búsqueda y rescate más efectivas del teatro de operaciones. El sistema de barrancos donde se había estrellado el Lince era más complejo de lo que los informes iniciales habían indicado, con múltiples ramificaciones y numerosas cuevas que podrían proporcionar ocultamiento a un superviviente experto. Salas, había dicho, señalando una sección del mapa que mostraba una serie de valles interconectados. Mira este terreno. Si alguien sobrevivió a ese accidente, y tiene el entrenamiento para evadir la captura, no se quedaría cerca de los restos. Se adentraría más en el sistema de barrancos, donde podría encontrar agua y refugio. Salas había asentido a regañadientes, aunque Rivas podía ver la duda en su expresión. Se había acostumbrado a esa mirada a lo largo de los años, la forma en que los colegas masculinos cuestionaban su juicio, no por su rendimiento, sino por sus preconceptos sobre las mujeres en roles de combate. El camino de Rivas para convertirse en piloto de combate había estado marcado por el mismo tipo de resistencia institucional que Sofía había enfrentado como médica de combate. Hija de un mecánico de helicópteros de la base de Rota, había crecido en un hogar donde el logro académico era esperado y el servicio militar era visto como una vocación noble. Algunas de las primeras memorias de Rivas implicaban ver despegar y aterrizar aeronaves en la base donde trabajaba su padre. Cuando Rivas había anunciado su intención de convertirse en piloto militar, sus padres la habían apoyado, pero habían sido realistas sobre los desafíos que enfrentaría. Ana, le había dicho su madre, tendrás que ser el doble de buena que los hombres que te rodean para que te consideren la mitad de competente. ¿Estás preparada para eso? Rivas había estado preparada, aunque no había entendido completamente lo que esa preparación requeriría. La escuela de vuelo había sido un proceso brutal de eliminación donde la capacidad física, la agudeza mental y la resistencia emocional se ponían a prueba de maneras diseñadas para identificar posibles debilidades.
Rivas había sobresalido en los aspectos técnicos de la aviación, pero había luchado con las barreras culturales que hicieron que algunos de sus instructores cuestionaran si las mujeres pertenecían a las aeronaves de combate. Su gran avance había llegado durante un ejercicio de entrenamiento que simulaba una misión de búsqueda y rescate de combate en territorio hostil. A Rivas se le había encomendado la tarea de extraer a un piloto derribado de una zona fuertemente defendida mientras estaba bajo fuego enemigo simulado. El ejercicio estaba diseñado para poner a prueba la toma de decisiones bajo estrés extremo, y la mayoría de los estudiantes requerían múltiples intentos para completarlo con éxito. Rivas había completado la misión en su primer intento, demostrando una combinación de habilidad técnica y conciencia táctica que impresionó incluso a sus instructores más escépticos. Y lo que es más importante, había mostrado una comprensión intuitiva de cómo equilibrar el riesgo con la recompensa potencial, una cualidad que era esencial para las operaciones de búsqueda y rescate en zonas de combate. Rivas, le había dicho su instructor, un veterano de combate llamado Comandante Robles, después del ejercicio. Eso fue un trabajo excepcional. Tienes los instintos para este tipo de vuelo. Pero necesitas entender que la búsqueda y rescate en combate no se trata solo de habilidades de vuelo. Vas a tomar decisiones de vida o muerte por personas que nunca has conocido, a menudo con información incompleta y bajo una presión intensa. Rivas había asentido, aunque no entendería completamente lo que quería decir, hasta que estuviera volando misiones reales en el Sahel, corriendo contra el tiempo para llegar a los soldados heridos antes de que se desangraran o fueran capturados por las fuerzas enemigas. Su primer despliegue había sido en la base de Gao, donde había sido asignada al 802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas. La unidad tenía la reputación de realizar las misiones de búsqueda y rescate más peligrosas del teatro de operaciones, a menudo volando a zonas que otras aeronaves evitaban. Rivas estaba ansiosa por demostrar su valía, pero rápidamente aprendió que la búsqueda y rescate de combate requería un tipo diferente de coraje del que había desarrollado durante el entrenamiento. La primera vez que Rivas voló a un combate activo para extraer heridos, se sorprendió por la intensidad de su respuesta emocional. Los soldados heridos que ayudó a cargar en su aeronave no eran maniquíes de entrenamiento o bajas de simulación. Eran personas reales con familias reales que contaban con ella para llevarlos a casa sanos y salvos. Mi comandante, le había dicho uno de los soldados heridos mientras el jefe de tripulación de Rivas trabajaba para estabilizarlo durante el vuelo al hospital de campaña. Gracias por venir a buscarnos. No pensé que nadie fuera a llegar a tiempo. Rivas había sonreído y le había apretado la mano, aunque estaba luchando por contener las lágrimas detrás de la visera de su casco. La responsabilidad de ser la última esperanza de supervivencia de alguien era algo que nunca había experimentado antes, y había cambiado su comprensión de lo que significaba ser un piloto militar. Durante los meses siguientes, Rivas se había ganado la reputación de estar dispuesta a intentar rescates que otros pilotos consideraban demasiado peligrosos. Había extraído heridos de zonas de aterrizaje que estaban bajo fuego enemigo activo, navegado por terrenos montañosos y condiciones meteorológicas que deberían haber dejado en tierra a las aeronaves, y aterrizado en áreas donde el margen de error se medía en centímetros en lugar de metros. Su tasa de éxito había sido notable, pero Rivas entendía que las estadísticas no captaban la historia completa de lo que significaban las operaciones de búsqueda y rescate para las personas involucradas. Cada misión exitosa representaba el hijo, cónyuge o padre de alguien que llegaría a casa con vida. Cada misión fallida era una familia que recibiría una bandera doblada en lugar de una reunión. La misión que había llevado a Rivas al barranco donde se escondía Sofía había comenzado, como docenas de otras, como una búsqueda rutinaria de restos que se esperaba que no diera más que un cierre para las familias en duelo. Pero Rivas había aprendido a confiar en sus instintos. Y algo en esta búsqueda en particular se sentía diferente. Había estado volando el patrón de búsqueda sistemático sobre el sistema de barrancos, cuando su jefe de tripulación, el sargento técnico López, había visto algo inusual. Mi comandante, veo lo que parece un espejo de señales a 2 clics al sur del lugar del accidente. Viene de ese grupo de rocas cerca del arroyo. Rivas había virado el helicóptero hacia la ubicación, su corazón acelerado con la posibilidad de que hubieran encontrado a un superviviente. Los espejos de señales eran equipo estándar para el personal entrenado en supervivencia y evasión. Y el hecho de que alguien estuviera usando uno sugería que no solo estaban vivos, sino que estaban pensando tácticamente en los procedimientos de rescate. A medida que se acercaban a la ubicación de la señal, a Rivas le llamó la atención lo bien oculta que estaba la posición. Las rocas proporcionaban una excelente cobertura de la observación terrestre,
y el arroyo cercano suministraría agua fresca durante un período prolongado. Quienquiera que hubiera elegido esta ubicación entendía de técnicas de campo y supervivencia. «No veo a nadie», había dicho Salas, escaneando el área con binoculares. «Podrían ser los yihadistas tratando de atraernos a una emboscada». Rivas había considerado la posibilidad, pero el patrón de la señal era demasiado consistente con el entrenamiento militar para ser una coincidencia. Alguien con entrenamiento de supervivencia militar español estaba ahí abajo, y estaban tratando de comunicarse con las aeronaves sin revelar su posición a las fuerzas enemigas en la zona. Había tomado la decisión de intentar el contacto utilizando los procedimientos de radio de supervivencia estándar. Superviviente, aquí Ángel Guardián en frecuencia de guardia. Si puede oír esta transmisión, pulse su radio 2 veces. La respuesta había sido inmediata. 2 clics distintos en la frecuencia de emergencia que confirmaron que estaban en contacto con un miembro del servicio español entrenado. Rivas había sentido una oleada de adrenalina al darse cuenta de que habían encontrado a alguien que se suponía que estaba muerto. Ángel Guardián, aquí Bravo 26 médico. Llegó la débil voz por la radio. Soy la sargento Guerrero, la médica del convoy que fue atacado hace 3 días. Estoy herida pero móvil y necesito extracción inmediata. Rivas había intercambiado miradas con Salas. Ambos reconocían la importancia de lo que estaban oyendo. Según los informes oficiales, la sargento Guerrero había sido declarada muerta en combate junto con el resto de su convoy. El hecho de que no solo estuviera viva, sino que hubiera logrado evadir la captura durante 3 días, sugería habilidades de supervivencia y conciencia táctica excepcionales. Bravo 26 médico, aquí Ángel Guardián. ¿Cuál es su estado físico? ¿Puede moverse a un punto de extracción? La voz de Sofía había sido firme a pesar del obvio dolor que estaba experimentando. Tengo la pierna izquierda rota y posibles fracturas en el tobillo derecho. Puedo moverme, pero será lento. He estado monitorizando el tráfico de radio yihadista, y todavía hay fuerzas enemigas en la zona. Rivas había quedado impresionada por la conciencia táctica de Sofía. El hecho de que hubiera estado monitorizando las comunicaciones enemigas mientras manejaba una lesión significativa, demostraba el tipo de competencia profesional que Rivas había aprendido a reconocer en los soldados excepcionales. Entendido, Bravo 26 médico. Necesitaremos que se mueva a una zona de aterrizaje que pueda acomodar nuestra aeronave. ¿Puede llegar a la zona abierta a unos 200 metros al este de su posición actual? El silencio que siguió había sido lo suficientemente largo como para que Rivas se preguntara si habían perdido el contacto por radio. Cuando Sofía finalmente respondió, su voz llevaba el peso de alguien que está calculando las probabilidades de supervivencia contra la certeza del sufrimiento continuo. Ángel Guardián, puedo llegar a la zona de aterrizaje. Pero necesito que entienda algo. He estado observando los patrones de búsqueda de los yihadistas, y están realizando barridos regulares de esta área. Si vamos a hacer esto tenemos que hacerlo rápido, y tenemos que hacerlo bien. No seré responsable de que maten a su tripulación por intentar salvarme. Rivas había sonreído ante la respuesta de Sofía, reconociendo el tipo de profesionalismo desinteresado que marcaba a los mejores soldados. Incluso herida y varada detrás de las líneas enemigas, Sofía estaba pensando en la seguridad de las personas que intentaban rescatarla. Bravo 26 médico. Esa no es su decisión. Vamos a buscarla y la vamos a llevar a casa. Comience a moverse hacia la zona de aterrizaje y le proporcionaremos vigilancia durante su movimiento. Lo que siguió fueron 20 minutos del vuelo más intenso que Rivas había experimentado. Tuvo que posicionar su helicóptero para proporcionar seguridad al movimiento de Sofía, mientras se mantenía lo suficientemente alto para evitar el fuego terrestre y lo suficientemente móvil para responder a las amenazas. Mientras tanto, Sofía se había arrastrado 200 metros por terreno rocoso con 2 piernas rotas, deteniéndose con frecuencia para esconderse de las patrullas yihadistas que buscaban la fuente de la actividad del helicóptero. Rivas había observado el progreso de Sofía a través de la óptica de su aeronave, y se había asombrado de la conciencia táctica y la determinación de la médica. A pesar de sus heridas, Sofía se había movido con el cuidado deliberado de alguien que entendía las técnicas de campo y sabía cómo evitar la detección. Cuando Sofía finalmente llegó a la zona de aterrizaje, Rivas se había quedado impactada por su apariencia. La médica sufría claramente un dolor significativo, sus entablillados y vendajes improvisados mostraban la extensión de sus heridas, pero sus ojos estaban alerta y enfocados, y había logrado mantener su equipo y armas a pesar de 3 días escondida en territorio hostil. Ángel Guardián, Bravo 26 médico está en posición para la extracción.
Tengo movimiento al norte que podrían ser fuerzas enemigas. Recomiendo que entren aquí rápido. Rivas había llevado su helicóptero a la zona de aterrizaje con un tipo de precisión que provenía de años de practicar extracciones peligrosas. Sofía se había arrastrado hasta la aeronave y se había subido con la ayuda del jefe de tripulación, su rostro pálido de dolor, pero su comportamiento tranquilo y profesional. «Mi comandante», había dicho Sofía mientras el equipo médico de Rivas comenzaba a tratar sus heridas. «Gracias por no rendirse conmigo». No estaba segura de que nadie fuera a venir a buscar. Rivas se había girado para mirar a la médica herida, viendo en los ojos de Sofía la misma determinación que había impulsado su propia carrera. «Nunca dejamos a nadie atrás, sargento. No es así como operamos». Mientras volaban hacia el hospital de campaña, Rivas había reflexionado sobre qué separaba a los soldados excepcionales de los ordinarios. No era solo el entrenamiento o la capacidad física, era la negativa a aceptar la derrota, incluso cuando las probabilidades eran abrumadoras. Sofía había demostrado esa cualidad durante sus 3 días de supervivencia, y Rivas la reconoció porque ella misma había cultivado la misma característica. El rescate había sido un éxito. Pero Rivas entendía que la verdadera prueba de Sofía apenas comenzaba. Sobrevivir a la emboscada inicial y evadir la captura había sido impresionante. Pero las heridas de la médica eran tan graves que su carrera militar podría haber terminado. La pregunta era si Sofía aceptaría esa limitación o encontraría una manera de superarla. Tal como había superado todos los demás obstáculos en su camino. Los médicos del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla le dieron a Sofía un pronóstico que sonaba como una sentencia de muerte para su carrera militar. La doctora Hoffman, la cirujana ortopédica que pasó 6 horas reconstruyendo el fémur izquierdo destrozado de Sofía, le dio la noticia con la precisión clínica que los profesionales médicos usan para distanciarse de los resultados emocionales. «Sargento Guerrero», dijo la doctora Hoffman, revisando las radiografías que mostraban un impresionante conjunto de herrajes de titanio sosteniendo la pierna de Sofía. «La cirugía fue un éxito desde el punto de vista médico. Hemos estabilizado las fracturas y restaurado la integridad estructural del hueso. Sin embargo, la extensión del daño significa que probablemente experimentará limitaciones de movilidad permanentes». Sofía se quedó mirando las baldosas del techo, contando las perforaciones en los paneles acústicos, mientras procesaba lo que estaba oyendo. Limitaciones de movilidad permanentes, era la terminología médica para «tu carrera de combate ha terminado». La pierna que la había llevado 200 metros a través de terreno rocoso para llegar al punto de extracción nunca volvería a ser lo suficientemente fuerte como para cumplir con los estándares de aptitud física militar. ¿Qué tipo de limitaciones?, había preguntado Sofía, aunque ya sabía que la respuesta destruiría todo por lo que había trabajado. La doctora Hoffman había consultado sus notas con la cuidadosa atención de alguien que entendía que sus palabras alterarían fundamentalmente el futuro de un paciente. Recuperará la mayor parte de su movilidad con una extensa fisioterapia. Pero correr, saltar y cargar pesos pesados probablemente causarán un dolor significativo y una posible nueva lesión. Los herrajes que hemos instalado harán sonar los detectores de metales por el resto de su vida, y necesitará cirugías de seguimiento cada pocos años para mantener la funcionalidad. Sofía había asentido, manteniendo la expresión estoica que había perfeccionado durante sus años de servicio militar, pero por dentro, sintió que algo fundamental se rompía que no tenía nada que ver con huesos o herrajes quirúrgicos. La identidad que había pasado años construyendo estaba siendo despojada por la realidad médica, dejándola a ella la tarea de averiguar quién era cuando no era una soldado. La fisioterapia había sido más brutal que el combate. Sofía había soportado meses de ejercicios diseñados para restaurar la función de los músculos que se habían atrofiado durante su recuperación, trabajando con especialistas que la empujaron a través de un dolor que hacía que sus heridas parecieran triviales en comparación. Cada sesión era un recordatorio de lo que había perdido y lo que nunca recuperaría. Su fisioterapeuta, el capitán David Sanz, había sido un oficial de infantería que había perdido su brazo izquierdo por la explosión de un IED durante su propio despliegue. Sanz entendía los aspectos psicológicos de la recuperación que los profesionales puramente médicos a veces pasaban por alto. Y si había ganado la reputación de ayudar a los soldados heridos a hacer la transición de la vida militar a la civil. «Guerrero», había dicho Sanz durante una sesión particularmente difícil. «Estás luchando la batalla equivocada. Estás tratando de volver a donde estabas antes de tus heridas, pero esa persona ya no existe. La pregunta es, ¿quién quieres llegar a ser con las capacidades que tienes ahora?» Sofía había agradecido el consejo, pero había luchado por aceptar la realidad de su situación.
Durante años, su identidad se había construido en torno a ser una médica de combate, alguien que podía rendir bajo presión y salvar vidas en situaciones peligrosas. Sin ese papel, se sentía como si estuviera a la deriva, sin propósito ni dirección. La Junta de Evaluación Médica del Ejército había sido un proceso burocrático que se sintió como un juicio donde el veredicto estaba predeterminado. Sofía se había sentado en una sala de conferencias mientras los oficiales revisaban sus expedientes médicos y discutían su futuro como si ella no estuviera presente. La conclusión había sido inevitable: sería retirada por motivos médicos con beneficios por discapacidad que le proporcionarían seguridad financiera, pero no podrían reemplazar el sentido de propósito que había perdido. Sargento Guerrero, había dicho el presidente de la Junta, su historial de servicio es ejemplar, y sus acciones durante la emboscada al convoy demuestran un coraje excepcional bajo fuego. Sin embargo, sus heridas le impiden cumplir con las exigencias físicas del servicio militar. Recomendamos el retiro médico con todos los beneficios. Sofía había aceptado la decisión con el mismo profesionalismo que había aportado a cada aspecto de su carrera militar. Pero la finalidad de ello se sintió como ser declarada muerta mientras aún respiraba. Había pasado meses preparándose para un futuro que nunca existiría. Y ahora tenía que averiguar cómo construir una nueva vida a partir de los pedazos que quedaban. La transición a la vida civil había sido más desafiante de lo que Sofía había esperado. La estructura y el sentido de propósito que habían definido su experiencia militar estaban ausentes en el mundo civil, dejándola sintiéndose perdida y desconectada de la vida que se suponía que debía estar construyendo. Se había mudado de nuevo a Málaga para estar más cerca de su familia, pero la ciudad se sentía extraña después de años de bases militares y rotaciones de despliegue. Sofía había probado varios trabajos civiles, desde técnico de emergencias hasta representante de ventas farmacéuticas, pero nada le proporcionaba el sentido de trabajo significativo que había motivado su servicio militar. Se había vuelto inquieta y frustrada, sintiendo que estaba desperdiciando habilidades y experiencia que podrían marcar la diferencia en el mundo. Su gran avance había llegado durante una conversación con su padre en una barbacoa familiar, 6 meses después de su retiro médico. Sofía había estado describiendo su última entrevista de trabajo, tratando de sonar entusiasmada con un puesto que se sentía como conformarse con menos de lo que era capaz de lograr. «Hija mía», le había dicho su padre, dejando su cerveza y mirándola con la expresión seria que reservaba para las conversaciones importantes. «Hablas de estos trabajos como si fueran castigos. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida?» Sofía había empezado a darle la respuesta estándar sobre encontrar estabilidad y construir una carrera. Pero las palabras se habían sentido huecas incluso mientras las pronunciaba. La verdad era que quería volver a Mali, tratando a soldados heridos y tomando decisiones de vida o muerte que importaban. Pero esa vida estaba cerrada para ella ahora. «Quiero salvar vidas», había dicho finalmente, la honestidad de la afirmación sorprendiéndola incluso a ella. «Quiero hacer un trabajo que importe, donde mis habilidades puedan marcar una diferencia real. Quiero sentir que estoy contribuyendo con algo importante al mundo». Su padre había sonreído, la expresión llevando la calidez y la comprensión que lo habían convertido en su ancla a lo largo de su infancia. «Entonces, ¿por qué estás buscando trabajos que no te permiten hacer eso?». La pregunta se había quedado con Sofía durante semanas, obligándola a reconsiderar sus suposiciones sobre lo que era posible con sus limitaciones actuales. Había comenzado a investigar programas que podrían permitirle usar su formación médica en entornos civiles, buscando oportunidades que le proporcionaran el sentido de propósito que había perdido. Su investigación la había llevado a descubrir el Programa de Atención Táctica a Bajas en Combate, TCCC, una iniciativa de formación diseñada para enseñar a los primeros intervinientes civiles las técnicas médicas de combate que habían demostrado ser tan efectivas en entornos militares. El programa era relativamente nuevo, pero los primeros resultados sugerían que la aplicación de protocolos médicos militares a emergencias civiles podría mejorar significativamente las tasas de supervivencia. Sofía se había puesto en contacto con la directora del programa, la doctora Amanda Robles, quien había quedado intrigada por la combinación de experiencia médica de combate de Sofía y su probada capacidad para rendir bajo estrés extremo. Durante su conversación telefónica, la doctora Robles había descrito la misión del programa en términos que resonaban con el deseo de Sofía de seguir sirviendo. «Buscamos instructores que puedan enseñar estas técnicas, no solo como procedimientos médicos, sino como habilidades de combate», había explicado la doctora Robles. Los primeros intervinientes civiles se enfrentan a muchos de los mismos desafíos que los médicos militares: recursos limitados, entornos peligrosos
y la necesidad de tomar decisiones rápidas bajo presión. Su experiencia podría ayudarnos a salvar vidas de maneras que la formación médica tradicional no aborda. Sofía había sido escéptica al principio, preguntándose si sus limitaciones físicas le impedirían ser efectiva como instructora. Pero a medida que aprendía más sobre el programa, se había dado cuenta de que su valor no estaba en demostrar técnicas físicas, sino en compartir el conocimiento táctico y psicológico que la había hecho efectiva como médica de combate. Su primera sesión de formación había sido con un grupo de paramédicos de una zona urbana de alta criminalidad, que habían estado experimentando dificultades para tratar a las víctimas de disparos en entornos hostiles. Sofía estaba nerviosa por su capacidad para conectar con el personal civil que podría no entender la cultura militar o apreciar la relevancia de las técnicas médicas de combate. Sé que algunos de ustedes se preguntan por qué están recibiendo formación médica de una soldado, había dicho Sofía, dirigiéndose al grupo de paramédicos que la habían estado estudiando con expresiones que iban desde el escepticismo hasta la curiosidad. La respuesta es simple. Las técnicas que desarrollamos en combate pueden salvar vidas en entornos civiles porque los desafíos son a menudo los mismos. Tiempo limitado, entornos peligrosos y la necesidad de tomar decisiones cuando la vida de alguien pende de un hilo. Sofía había pasado las siguientes 8 horas enseñando a los paramédicos cómo aplicar torniquetes bajo presión, cómo tratar heridas penetrantes en vehículos en movimiento, y cómo priorizar múltiples bajas cuando los recursos eran limitados. Pero lo más importante, les enseñó las técnicas psicológicas que permitían a los médicos de combate funcionar eficazmente bajo estrés extremo. La diferencia entre un buen médico y un gran médico no es la habilidad técnica, había explicado Sofía durante un descanso en la formación. Es la capacidad de mantener la calma cuando todos a tu alrededor están en pánico, de tomar decisiones basadas en la evidencia en lugar de la emoción, y de aceptar que no puedes salvar a todo el mundo, pero que nunca dejas de intentarlo. La respuesta de los paramédicos había sido abrumadoramente positiva. Habían apreciado no solo las técnicas médicas, sino la mentalidad táctica que Sofía aportaba a la medicina de emergencia. Varios le habían dicho que la formación había cambiado su enfoque de las llamadas difíciles, dándoles la confianza para trabajar en situaciones que antes se encontraban abrumadoras. La noticia de la eficacia de Sofía como instructora se había extendido rápidamente por la comunidad médica de emergencias. Había sido invitada a formar a agentes de policía, bomberos y personal de urgencias en técnicas que cerraban la brecha entre la medicina militar y la civil. Cada sesión de formación había reforzado su sensación de que había encontrado una manera de seguir sirviendo a pesar de sus limitaciones físicas. El programa había crecido rápidamente, y Sofía había sido ascendida a instructora principal a los 6 meses de unirse a la organización. Desarrolló planes de estudio para diferentes tipos de primeros intervinientes, creó protocolos de evaluación para medir la eficacia de la formación, y estableció asociaciones con unidades médicas militares para asegurar que las últimas innovaciones médicas de combate se incorporaran a la formación civil. Sofía también había comenzado a trabajar con veteranos heridos que luchaban con sus propias transiciones a la vida civil. Desarrolló un programa de tutoría que conectaba a miembros del servicio recientemente heridos con veteranos que habían superado con éxito desafíos similares. El programa había tenido un éxito notable, con tasas de participación y puntuaciones de satisfacción que superaron las expectativas. Sofía, le había dicho la doctora Robles durante su reunión de revisión trimestral, has transformado este programa de una buena idea en algo que realmente está salvando vidas. Los comentarios que estamos recibiendo de los departamentos que han implementado tu formación son notables. Informan de mejores tasas de supervivencia y mejores resultados para los pacientes de trauma. Sofía había sentido una satisfacción que le recordaba la sensación que había experimentado al salvar a soldados heridos en Mali. Ya no trataba a pacientes directamente, pero estaba multiplicando su impacto al enseñar a otros a ser más efectivos en situaciones de vida o muerte. Su trabajo había llamado la atención de las agencias gubernamentales, que buscaban formas de mejorar las capacidades de respuesta a emergencias. Sofía había sido invitada a asesorar en programas de formación para equipos tácticos del GEO, agentes de la Guardia Civil y patrullas fronterizas que trabajaban en entornos de alto riesgo, donde las habilidades médicas de combate podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El trabajo de consultoría había llevado a oportunidades que Sofía nunca había imaginado durante su servicio militar. Se le había pedido que desarrollara protocolos de formación para fuerzas de paz internacionales, que asesorara a ejércitos extranjeros sobre procedimientos médicos de combate, y que contribuyera a la investigación sobre el cuidado de traumas que se estaba llevando a cabo en los principales centros médicos.
Cada nueva oportunidad había reforzado la comprensión de Sofía de que su valor no estaba limitado por sus capacidades físicas. El conocimiento y la experiencia que había adquirido como médica de combate eran activos que podían aplicarse de numerosas maneras, creando un impacto que iba mucho más allá de lo que había podido lograr como soldado individual. Sofía también había comenzado a hablar en conferencias y facultades de medicina, compartiendo sus experiencias y abogando por la integración de las técnicas médicas militares en el cuidado de traumas civiles. Sus presentaciones habían sido bien recibidas, y se había ganado la reputación de ser una experta que podía comunicar conceptos médicos complejos de maneras que resonaban con audiencias diversas. Durante una presentación particularmente memorable en una importante conferencia médica, a Sofía se le había acercado la doctora Ana Rivas, una cirujana de trauma que había estado investigando la aplicación de técnicas médicas militares a emergencias civiles. La doctora Rivas había quedado impresionada por la presentación de Sofía, y la había invitado a colaborar en un proyecto de investigación. Sofía, había dicho la doctora Rivas, tu experiencia representa exactamente el tipo de conocimiento práctico que la medicina académica necesita. ¿Estarías interesada en ayudarnos a desarrollar protocolos basados en la evidencia para implementar técnicas médicas de combate en entornos civiles? Sofía había aceptado la invitación, comenzando una colaboración que eventualmente llevaría a investigaciones publicadas y cambios en la forma en que se prestaba el cuidado de traumas en los servicios de urgencias de todo el país. El trabajo había sido desafiante pero gratificante, permitiéndole contribuir al conocimiento médico de maneras que beneficiarían a innumerables pacientes. Mientras Sofía reflexionaba sobre su viaje de soldado herida a instructora e investigadora civil, se dio cuenta de que sus heridas la habían obligado a descubrir capacidades que nunca supo que poseía. La médica de combate que se había arrastrado 200 metros con las piernas rotas para llegar a un punto de extracción, se había convertido en alguien que podía influir en la atención médica de emergencia a nivel nacional. La transición no había sido fácil, y todavía había días en que Sofía extrañaba la inmediatez e intensidad de la medicina de combate. Pero había encontrado una manera de seguir sirviendo, de seguir marcando la diferencia y de seguir creciendo como profesional y como persona. Las limitaciones que habían parecido el final de su historia habían sido en realidad el comienzo de algo nuevo y potencialmente más impactante que cualquier cosa que hubiera hecho de uniforme. La llamada que lo cambió todo llegó a las 2:47 de la madrugada de un martes, sacando a Sofía del sueño inquieto que la había atormentado desde que regresó de Mali. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido con un prefijo de Madrid, y los instintos entrenados militarmente de Sofía reconocieron inmediatamente la importancia de recibir una llamada urgente de la capital de la nación. «Sargento Guerrero», respondió, volviendo automáticamente a su porte militar a pesar de estar oficialmente retirada durante más de un año. «Sofía, aquí el coronel Fuentes, de la Oficina de Operaciones Especiales del Ministerio de Defensa. Tenemos una situación que requiere su atención inmediata. ¿Cuán rápido puede llegar a la base aérea de Torrejón?» Sofía se sentó en la cama, su mente corriendo a través de las implicaciones de lo que estaba oyendo. El ministerio no hacía llamadas a medianoche a soldados retirados a menos que algo hubiera salido catastróficamente mal. «Mi coronel, ya no estoy en servicio activo. Fui retirada por motivos médicos después de mis heridas en Mali». «Soy consciente de su estado, Sofía. También soy consciente de que ha pasado el último año desarrollando programas de formación que han revolucionado nuestra forma de pensar sobre la medicina de combate. Ahora mismo, tenemos rehenes españoles en una situación en la que su pericia podría significar la diferencia entre la vida y la muerte». La urgencia en la voz del coronel Fuentes era inconfundible, y Sofía sintió la familiar oleada de adrenalina que una vez había precedido a las misiones de combate. A pesar de sus heridas y su estado civil, seguía siendo una soldado de corazón, y había vidas españolas en juego. «¿Qué tipo de situación?», preguntó Sofía, preparándose ya mentalmente para lo que estaba a punto de oír. 12 cooperantes españoles han sido tomados como rehenes por un grupo militante en Libia. Están retenidos en un complejo que ha sido convertido en una instalación médica improvisada. La inteligencia sugiere que varios de los rehenes han resultado heridos durante la captura, y sus captores exigen que proporcionemos suministros médicos y tratamiento. Sofía entendió las implicaciones tácticas de inmediato. Las situaciones de rehenes con cautivos heridos creaban desafíos complejos que los protocolos de rescate estándar no estaban diseñados para abordar. Los militantes probablemente usarían a los rehenes heridos como escudos humanos.
haciendo que cualquier intento de rescate fuera extremadamente peligroso para las mismas personas que intentaban salvar. Mi coronel, aprecio la confianza, pero no estoy segura de cómo una médica retirada puede ayudar en una situación de rehenes. Esto suena a trabajo para el Mando de Operaciones Especiales. La voz del coronel Fuentes llevaba el peso de alguien que había pasado años lidiando con situaciones imposibles. Sofía, el equipo de rescate ya se está formando, pero necesitan a alguien que entienda la medicina de combate, que pueda asesorarles sobre cómo tratar a los rehenes heridos durante un asalto activo, y que pueda entrenarlos para proporcionar atención médica en un entorno hostil. Sofía sintió que su pulso se aceleraba al darse cuenta de lo que se le estaba pidiendo. No participaría directamente en el rescate. Sus heridas lo hacían imposible. Pero sería responsable de asegurar que el equipo de rescate pudiera mantener vivos a los rehenes heridos durante y después del asalto. ¿De cuánto tiempo disponemos?, preguntó Sofía, moviéndose ya hacia su armario para coger ropa y equipo. 18 horas. El equipo de rescate se está reuniendo en la base de Rabasa, y necesitan ser instruidos sobre procedimientos médicos que se pueden realizar durante las operaciones de combate. Sus programas de formación han preparado a los primeros intervinientes civiles para situaciones peligrosas, pero esto es diferente. Necesitamos a alguien que pueda enseñar a los soldados de operaciones especiales a ser médicos de combate. Sofía llegó a la base aérea de Torrejón 3 horas después, su mente ya trabajando en los desafíos médicos que un rescate de rehenes presentaría. Había empacado sus materiales de formación, referencias médicas y suficiente equipo para demostrar los procedimientos que enseñaría. El vuelo a Rabasa le dio tiempo para revisar los informes de inteligencia y desarrollar un plan de estudios que pudiera comprimirse en unas pocas horas intensas. El complejo de operaciones especiales en Rabasa era un hervidero de actividad cuando Sofía llegó. Fue recibida por el comandante Torres, el comandante de la misión, quien la informó sobre la situación táctica mientras la conducía a la instalación de entrenamiento donde esperaba el equipo de rescate. Sofía, tenemos a 12 operadores que se encuentran entre los mejores soldados del mundo, pero no son médicos. Conocen los primeros auxilios básicos, pero lo que les pedimos que hagan va mucho más allá. Necesitan poder tratar heridas de bala, estabilizar fracturas y manejar lesiones traumáticas bajo fuego. Sofía estudió las fotos de inteligencia del complejo donde estaban retenidos los rehenes. El edificio había sido un hospital antes de que los militantes lo tomaran, lo que significaba que contenía equipo médico, pero también creaba complicaciones tácticas. Los militantes se habían posicionado para usar a los rehenes heridos como escudos humanos, haciendo esenciales las operaciones de precisión. Comandante, ¿cuál es el estado médico de los rehenes?, preguntó Sofía, tomando nota de la distribución del edificio y las posibles ubicaciones donde podrían estar retenidos los heridos. 3 de ellos recibieron disparos durante la captura inicial. La inteligencia sugiere que están vivos pero en estado grave. Los militantes han estado proporcionando una atención médica mínima, probablemente solo lo suficiente para mantenerlos vivos como moneda de cambio. Sofía sintió la fría ira familiar que la había motivado durante su servicio militar. La idea de que españoles heridos fueran mantenidos cautivos por personas que usarían su sufrimiento como palanca era intolerable. Puede que no pudiera participar directamente en el rescate, pero podía asegurarse de que el equipo de rescate estuviera preparado para salvar todas las vidas posibles. La sesión de formación que siguió fue diferente a todo lo que Sofía había dirigido antes. Los 12 operadores eran soldados de élite que aprendían rápidamente y hacían preguntas inteligentes. Pero se les pedía que dominaran habilidades médicas que normalmente requerían meses de formación. Sofía tuvo que destilar años de experiencia médica de combate en unas pocas horas de instrucción intensiva. «Caballeros», comenzó Sofía, dirigiéndose a los operadores reunidos, «están a punto de intentar algo que nunca se ha hecho antes, llevar a cabo un rescate de rehenes mientras simultáneamente proporcionan atención médica avanzada a los cautivos heridos. Las técnicas que les voy a enseñar podrían significar la diferencia entre traer a todos a casa con vida y tener que explicar a las familias por qué sus seres queridos murieron durante el rescate». Sofía pasó las siguientes 6 horas enseñando a los operadores cómo evaluar y tratar lesiones traumáticas en condiciones de combate. Demostró la aplicación de torniquetes, el empaquetamiento de heridas y el manejo de las vías respiratorias utilizando escenarios que replicaban las condiciones que enfrentarían durante el rescate real. Y lo que es más importante, les enseñó a pensar como médicos de combate, priorizando a los pacientes según la capacidad de supervivencia y los recursos disponibles. Los operadores fueron estudiantes excepcionales,
comprendiendo los conceptos rápidamente y haciendo preguntas que demostraban que entendían las implicaciones de vida o muerte de lo que estaban aprendiendo. Sofía quedó particularmente impresionada por el sargento primero Rojas, un líder de equipo que tenía experiencia previa como sanitario de la Armada y que ayudó a traducir las enseñanzas de Sofía a un lenguaje que resonaba con los otros operadores. «Doc», dijo Rojas durante un descanso en el entrenamiento, «esto es exactamente lo que necesitábamos. Nos sentimos cómodos con los aspectos tácticos de la misión, pero saber cómo mantener a la gente con vida mientras luchamos para salir, nos da opciones que antes no teníamos». Sofía también había trabajado con el oficial de inteligencia del equipo para desarrollar perfiles médicos de los rehenes basados en la información limitada disponible. Había creado protocolos de tratamiento para diferentes escenarios de lesiones y establecido prioridades para la evacuación médica que asegurarían que los rehenes más críticamente heridos recibieran atención inmediata. La fase final de la formación se centró en los aspectos psicológicos de proporcionar atención médica durante las operaciones de combate. Sofía enseñó a los operadores a mantener la calma mientras trataban a personas heridas, a tomar decisiones rápidas sobre la priorización de pacientes y a comunicarse eficazmente con los rehenes heridos que podrían estar confundidos o asustados. «La parte más difícil no son los procedimientos médicos», explicó Sofía. «Es mantener la compostura cuando intentas salvar la vida de alguien mientras te están disparando. Los rehenes van a estar asustados y posiblemente en shock. Su calma profesional podría ser tan importante como sus habilidades médicas para mantenerlos con vida». Al concluir la formación, Sofía sintió una familiar sensación de satisfacción mezclada con ansiedad. Había hecho todo lo posible para preparar al equipo de rescate, pero el éxito final de la misión dependería de su capacidad para ejecutar bajo presión. La idea de que 12 vidas españolas pendían de un hilo la hizo desear poder estar allí para ayudar directamente. El comandante Torres se acercó a Sofía mientras los operadores realizaban las últimas comprobaciones de equipo. «Sofía, lo que has hecho aquí hoy es notable. Estos hombres van a una situación imposible, pero les has dado las herramientas que necesitan para salvar vidas. Eso va a marcar toda la diferencia». Sofía observó a los operadores abordar su avión de transporte, cada uno llevando suministros médicos y conocimientos que podrían resultar cruciales en las horas venideras. Sintió una conexión con estos soldados que trascendía su estado civil. Iban a ponerse en peligro para salvar vidas españolas, y ella había desempeñado un papel en prepararlos para esa misión. La espera que siguió fue insoportable. Sofía permaneció en Rabasa, monitorizando las comunicaciones y esperando por si el equipo de rescate necesitaba orientación médica adicional. La misión estaba programada para comenzar al amanecer, hora de Libia, lo que significaba que Sofía pasaría la noche sabiendo que 12 vidas españolas dependían de una formación que había comprimido en unas pocas horas intensas. Los primeros informes del equipo de rescate llegaron 18 horas después de su partida. El asalto había tenido éxito, con los 12 rehenes rescatados con vida. 3 de los rehenes habían requerido atención médica inmediata, pero los operadores habían podido estabilizarlos utilizando las técnicas que Sofía les había enseñado. Todos volvían a casa. Sofía sintió las lágrimas correr por su rostro mientras escuchaba los informes de la misión. La formación que había desarrollado, la experiencia que había adquirido durante su propio despliegue y el conocimiento que había acumulado durante su recuperación, todo había contribuido a salvar vidas españolas. Puede que no hubiera podido participar directamente en el rescate, pero había desempeñado un papel crucial en su éxito. Las secuelas de la misión trajeron un reconocimiento que Sofía nunca había esperado. El Ministerio de Defensa emitió un comunicado atribuyendo a su formación el exitoso rescate de los 12 rehenes, y fue invitada a informar a los altos mandos militares sobre la integración de la formación médica avanzada en las misiones de operaciones especiales. Y lo que es más importante, Sofía se dio cuenta de que sus heridas no habían terminado con su servicio militar, lo habían transformado en algo diferente, pero igualmente valioso. La médica de combate que una vez trató a soldados heridos en Mali, se había convertido en alguien que podía preparar a otros para salvar vidas en situaciones que nunca había imaginado. La llamada telefónica que había interrumpido su sueño había llevado a una misión que demostró que su valía se extendía mucho más allá de sus limitaciones físicas. Sofía había encontrado una manera de seguir sirviendo, de seguir marcando la diferencia y de seguir siendo la soldado que siempre había sido en su corazón. La sala de reuniones de la misión en la base de Rabasa se sentía diferente esta vez. Sofía se sentó a la cabeza de una mesa de conferencias rodeada de oficiales cuyas insignias de rango y credenciales de agencia
representaban los más altos niveles del liderazgo militar y de inteligencia español. El exitoso rescate de rehenes en Libia la había elevado de una soldado retirada que asesoraba en programas de formación, a alguien cuya pericia se consideraba esencial para las operaciones más sensibles. La general Patricia Vera, la comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, abrió la reunión con una intensidad que hizo que las reuniones anteriores de Sofía en el ministerio parecieran rutinarias. Sofía, lo que estoy a punto de decirte está clasificado al más alto nivel. Hace 3 días, perdimos el contacto con un equipo médico de 12 personas que prestaba ayuda humanitaria en una región remota de la frontera entre Mali y Níger. Las imágenes por satélite sugieren que están retenidos en un complejo fuertemente fortificado y defendido por militantes bien armados. Sofía estudió las fotografías aéreas extendidas sobre la mesa, analizando automáticamente los desafíos tácticos que presentaban. El complejo era más grande y más complejo que la instalación de Libia, con múltiples edificios conectados por túneles subterráneos. Los militantes parecían tener recursos significativos y entrenamiento militar, lo que hacía que cualquier intento de rescate fuera extraordinariamente peligroso. ¿Qué hace que esta situación sea diferente de la de Libia?, preguntó Sofía, tomando nota de las posiciones defensivas y los emplazamientos de armas visibles en las imágenes. El coronel Fuentes, que había estado coordinando con Sofía desde la primera crisis de rehenes, se inclinó hacia adelante con una expresión que transmitía la gravedad de lo que enfrentaban. La inteligencia indica que al menos la mitad del equipo médico ha resultado herido, algunos de gravedad. Los militantes están utilizando las instalaciones médicas del complejo para mantener vivos a los rehenes, pero también están utilizando sus heridas como guerra psicológica contra los otros cautivos. Sofía sintió que su desapego profesional flaqueaba al procesar las implicaciones. Los militantes no solo retenían rehenes, estaban manteniendo deliberadamente su sufrimiento como una herramienta de intimidación. La combinación de necesidad médica y tortura psicológica creaba desafíos que iban mucho más allá de los protocolos de rescate estándar. El equipo de rescate deberá estar preparado para bajas que han sido deliberadamente desatendidas, dijo Sofía, su voz con la ira controlada que la había motivado a lo largo de su carrera militar. Estamos hablando de heridas infectadas, fracturas no tratadas y posiblemente víctimas de tortura que necesitarán apoyo psicológico inmediato además de médico. La general Vera asintió sombríamente. Por eso te necesitamos en el terreno para esta misión. El equipo de rescate operará en un entorno hostil, donde cada decisión podría significar la diferencia entre salvar vidas y perderlas. Necesitamos a alguien con tu pericia tomando esas decisiones en tiempo real. El corazón de Sofía se detuvo. La general le estaba pidiendo que participara directamente en una misión de combate, algo que su retiro médico supuestamente había hecho imposible. Los herrajes de titanio en su pierna harían sonar los detectores de metales. Su movilidad estaba permanentemente comprometida, y no había pasado por el acondicionamiento físico requerido para las operaciones especiales. Mi general, aprecio la confianza, pero no tengo autorización para operaciones de combate. Mis heridas ya han sido revisadas por nuestra junta médica, interrumpió la general Vera. La doctora Robles ha certificado que, si bien no puedes cumplir con los requisitos de aptitud física estándar, eres capaz de realizar las tareas de una médica de combate en una capacidad limitada. Y lo que es más importante, eres la única persona que combina la pericia médica que necesitamos con el conocimiento táctico para operar en este entorno. Sofía se quedó mirando los documentos de la misión, sintiendo el peso de una oportunidad que nunca esperó recibir. La carrera militar que creía terminada se le ofrecía de nuevo en una forma que nunca había imaginado. Volvería al combate no como una soldado tradicional, sino como una especialista médica cuya combinación única de habilidades la hacía esencial para la misión. ¿Cuál sería exactamente mi papel?, preguntó Sofía, tratando de mantener la compostura profesional mientras su mente corría a través de las implicaciones. El comandante Torres, que había comandado el equipo de rescate de Libia, proporcionó los detalles tácticos. Estarías integrada en el equipo de asalto como oficial médico superior. Tu responsabilidad principal sería clasificar y tratar a los rehenes durante y después del rescate. También serías responsable de entrenar a los operadores en procedimientos médicos avanzados durante nuestro vuelo hacia el objetivo. Sofía se dio cuenta de que todo lo que había experimentado desde sus heridas, la formación médica, la rehabilitación, el desarrollo de protocolos de emergencia civil, había sido una preparación para este momento. Su pierna rota la había obligado a convertirse en algo más que una médica de combate,
Se había convertido en un puente entre la medicina militar y la civil, que podía operar en entornos que ni los soldados tradicionales ni los médicos civiles podían manejar. «Necesitaré suministros y equipo médico completos», dijo Sofía, su decisión tomada. «Si vamos a salvar a todos, necesito estar preparada para cada posible escenario de lesiones». Las siguientes 18 horas fueron un torbellino de preparación que se sintió como una versión comprimida de toda la carrera militar de Sofía. Revisó informes de inteligencia, estudió los planos de los edificios y desarrolló protocolos médicos para escenarios que iban desde lesiones rutinarias hasta procedimientos quirúrgicos complejos que podrían necesitar ser realizados durante un combate activo. El equipo de operaciones especiales con el que trabajaría era más grande y diverso que la unidad de rescate de Libia. Además de los especialistas de asalto estándar, el equipo incluía ingenieros de combate que abrirían brechas en las defensas del complejo, especialistas en comunicaciones que coordinarían con el apoyo aéreo y oficiales de inteligencia que recopilarían información sobre otros posibles rehenes. La preparación médica de Sofía fue más compleja que cualquier cosa que hubiera emprendido durante su servicio activo. Tuvo que anticipar no solo las lesiones de combate, sino también los efectos del cautiverio prolongado, la negligencia deliberada y la posible tortura. Su botiquín médico incluía instrumentos quirúrgicos, antibióticos, analgésicos y materiales de apoyo psicológico. El vuelo a la zona de operaciones le dio a Sofía tiempo para realizar sesiones informativas médicas detalladas con el equipo de asalto. Les enseñó a reconocer los signos de infección, desnutrición y trauma psicológico que podrían afectar la capacidad de los rehenes para cooperar durante el rescate. Y lo que es más importante, los preparó para los desafíos emocionales de tratar a personas que habían sido deliberadamente dañadas. La parte más difícil no serán los procedimientos médicos, explicó Sofía a los operadores reunidos. Será mantener la concentración cuando vean lo que se le ha hecho a esta gente. Los militantes han estado usando la negligencia médica como un arma, y algo de lo que vean les va a enfadar. Necesitan canalizar esa ira en motivación para salvar vidas, no en venganza. El sargento primero Rojas, que participó en la misión de Libia, ayudó a Sofía a establecer protocolos de comunicación que le permitirían coordinar la atención médica mientras el equipo de asalto aseguraba el complejo. Desarrollaron señales manuales y procedimientos de radio que funcionarían en el caos de las operaciones de combate. «Doc», dijo Rojas durante una sesión de planificación, «tenerte en el terreno lo cambia todo. En Libia, tuvimos que tomar decisiones médicas basadas en nuestra formación limitada. Esta vez, tendremos a una experta tomando esas decisiones. Eso va a salvar vidas». Sofía sintió la familiar ansiedad previa a la misión que había precedido a cada operación de combate durante su despliegue. La combinación de anticipación y miedo era algo que había aprendido a manejar, pero volver al combate después de más de 2 años de vida civil requería una preparación mental que no había necesitado como soldado en servicio activo. El informe de inteligencia final reveló detalles que le helaron la sangre a Sofía. El equipo médico había sido capturado mientras prestaba ayuda a civiles, y los militantes habían estado utilizando su pericia médica para tratar a los combatientes heridos mientras negaban la atención a los rehenes. 2 de los médicos españoles habían sido obligados a operar a militantes mientras sus propios colegas yacían sin tratamiento. «Esto es más que un rescate», se dio cuenta Sofía. «Esta gente ha estado viviendo un infierno durante semanas. El trauma psicológico va a ser tan desafiante como cualquier lesión física». El asalto comenzó a las 3 de la madrugada hora local, con Sofía posicionada en el vehículo de mando que seguiría al equipo de brecha inicial hacia el complejo. Monitorizó las comunicaciones por radio mientras hacía los preparativos finales para los desafíos médicos que le esperaban, sabiendo que todo lo que había aprendido sobre medicina de combate sería puesto a prueba en las circunstancias más exigentes posibles. Las defensas del complejo eran más sofisticadas de lo que la inteligencia había indicado. Los militantes se habían preparado para un intento de rescate creando múltiples posiciones defensivas y estableciendo campos de fuego superpuestos que hacían que acercarse a los edificios fuera extremadamente peligroso. Sofía escuchó las comunicaciones tácticas mientras el equipo de asalto se abría paso a través de defensas diseñadas para maximizar las bajas entre las fuerzas de rescate. «Médico, aquí equipo Bravo», llegó la urgente llamada de radio que Sofía había estado anticipando. «Hemos localizado a los rehenes en el sótano del edificio principal. Tenemos múltiples bajas que necesitan atención inmediata». Sofía recogió sus suministros médicos y se movió hacia el complejo. Su pierna herida protestaba, pero funcionaba adecuadamente para las exigencias de la misión. El sonido de los disparos era constante ahora,
con el equipo de asalto enfrentándose a militantes que luchaban desesperadamente por evitar el rescate. El sótano donde estaban retenidos los rehenes era una escena que desafiaba incluso la experimentada perspectiva de Sofía sobre el sufrimiento humano. Los 12 miembros del equipo médico estaban confinados en un espacio que había sido diseñado para maximizar su miseria mientras los mantenía con vida. Varios estaban inconscientes, otros estaban claramente en shock, y todos mostraban signos de negligencia deliberada. Sofía comenzó inmediatamente a clasificar a los heridos, priorizando a aquellos que necesitaban atención inmediata mientras coordinaba con el equipo de asalto para establecer la seguridad. La combinación de su pericia médica y su conciencia táctica le permitió trabajar eficientemente en un entorno donde los protocolos médicos tradicionales habrían sido imposibles. «Tenemos que sacar a esta gente de aquí ahora», le dijo Sofía al líder del equipo mientras trabajaba para estabilizar a un rehén que mostraba signos de deshidratación severa. No van a sobrevivir mucho más tiempo en estas condiciones. La extracción se complicó por el estado físico y psicológico de los rehenes. Varios no podían caminar. Otros estaban desorientados por su terrible experiencia. Y todos requerían atención médica inmediata que no podía esperar a la evacuación a un hospital. Sofía se encontró realizando medicina de emergencia en el sótano de un edificio donde los militantes todavía luchaban por evitar el rescate. Trabajando a la luz de las linternas mientras las explosiones resonaban en el complejo, Sofía estabilizó fracturas, trató heridas infectadas y administró medicamentos que nunca esperó usar en condiciones de combate. Su pierna herida era un recordatorio constante de sus propias limitaciones, pero su formación médica y su experiencia de combate le permitieron funcionar eficazmente a pesar del caos. La exitosa extracción de los 12 rehenes fue la culminación de todo lo que Sofía había aprendido sobre medicina de combate. Había demostrado que sus heridas no habían acabado con su utilidad militar. La habían transformado en algo único y valioso. La médica de combate que una vez trató a soldados heridos, se había convertido en alguien que podía salvar vidas en situaciones que nadie más podía manejar. El complejo estalló en el caos mientras Sofía trabajaba para estabilizar a la rehén más gravemente herida. La doctora Ana Rivas, uno de los miembros del equipo médico capturado, había recibido un disparo en el abdomen 3 días antes y mostraba signos de hemorragia interna que requerían una intervención quirúrgica inmediata. El improvisado quirófano de Sofía en el sótano solo estaba iluminado por linternas tácticas, mientras el fuego de armas automáticas resonaba en el edificio de arriba. «Rojas, necesito que sujetes esta linterna firme», ordenó Sofía, su voz tranquila a pesar de las explosiones que sacudían el polvo del techo. La doctora Rivas está sangrando internamente y no sobrevivirá al viaje en helicóptero sin una cirugía de emergencia. Rojas se posicionó para proporcionar iluminación mientras Sofía abría su kit quirúrgico. Los herrajes de titanio en su pierna le enviaban agudas punzadas de dolor mientras se arrodillaba junto a la doctora herida. Pero se obligó a centrarse en el delicado trabajo que tenía por delante. Esta era exactamente el tipo de situación imposible para la que se había entrenado durante sus años de desarrollo de protocolos de emergencia civil. «Sofía», susurró la doctora Rivas, su voz apenas audible por encima de los sonidos del combate. «No creo que lo vaya a lograr. La hemorragia ha ido a peor». Sofía se encontró con los ojos de la doctora herida con la mirada firme que la había sostenido a través de innumerables emergencias médicas. «Ana, he realizado este procedimiento bajo fuego antes. Vas a estar bien, pero necesito que mantengas la calma y me dejes trabajar». El procedimiento quirúrgico que Sofía estaba a punto de intentar habría sido un desafío en un quirófano totalmente equipado. Realizarlo en un sótano en condiciones de combate, con iluminación improvisada y suministros limitados, requería el tipo de pericia médica que pocos profesionales poseían. Sofía tuvo que confiar en sus habilidades táctiles y en años de experiencia para navegar por una anatomía que no podía ver claramente, trabajando con instrumentos que nunca habían sido diseñados para cirugía mayor. Sofía abrió el abdomen de la doctora Rivas y localizó la fuente de la hemorragia. Un fragmento del disparo inicial había lacerado su bazo, causando la lenta hemorragia interna que amenazaba su vida. Sofía tuvo que realizar una esplenectomía parcial utilizando una técnica de campo que había aprendido durante su despliegue. «Médico, aquí equipo Alfa». Llegó la urgente transmisión de radio. «Hemos asegurado los niveles superiores, pero estamos recibiendo fuego intenso desde el sistema de túneles. ¿Cuánto tiempo más necesitas?». Las manos de Sofía nunca dejaron de moverse mientras respondía a la actualización táctica. 5 minutos más.
Estoy realizando una cirugía de emergencia a una paciente crítica. No sobrevivirá al transporte sin este procedimiento. El sonido de pasos acercándose en el pasillo del sótano hizo que Rojas levantara su arma, mientras mantenía su posición como asistente quirúrgico de Sofía. El militante que apareció en la puerta estaba herido y desesperado. Su AK-47 apuntaba directamente a Sofía mientras trabajaba sobre el abdomen expuesto de la doctora. Rivas. Aléjate de la mujer, exigió el militante en un francés acentuado, su arma apuntando a la cabeza de Sofía. No te llevarás a nuestros prisioneros. Sofía continuó su trabajo quirúrgico sin levantar la vista, su mano firme a pesar del arma apuntando a su cráneo. Años de medicina de combate le habían enseñado que detenerse en medio de un procedimiento crítico era equivalente a un asesinato, independientemente del riesgo personal involucrado. Rojas, encárgate de él, dijo Sofía con calma, su voz con la autoridad de alguien que había tomado decisiones de vida o muerte bajo presión durante años. La respuesta de Rojas fue inmediata y decisiva. 2 disparos suprimidos eliminaron la amenaza sin perturbar el campo quirúrgico de Sofía. El cuerpo del militante se desplomó en el suelo mientras Sofía continuaba suturando el bazo de la doctora Rivas con la concentración de alguien que entendía que la duda significaba la muerte. Hemorragia controlada, anunció Sofía mientras comenzaba a cerrar la incisión quirúrgica. Está estable para el transporte, pero necesita llegar a un centro de trauma en menos de 1 hora. La extracción desde el sótano requirió una cuidadosa coordinación entre las prioridades médicas de Sofía y las necesidades tácticas del equipo de asalto. La doctora Rivas no podía ser movida bruscamente, pero el complejo seguía siendo territorio en disputa, donde permanecer quieto significaba aceptar un riesgo inaceptable. Sofía había desarrollado un protocolo de transporte que protegía el sitio quirúrgico de la doctora Rivas mientras permitía que el equipo de asalto se moviera rápidamente a través de los peligrosos pasillos del complejo. Rojas y otro operador llevaron la camilla mientras Sofía monitorizaba las constantes vitales de su paciente y ajustaba su atención médica según las exigencias físicas de la evacuación. La zona de aterrizaje del helicóptero era un patio que había sido despejado de militantes pero que permanecía expuesto a un posible fuego de francotiradores desde los edificios circundantes. Sofía tuvo que tomar una decisión crucial sobre el cuidado de la doctora Rivas mientras estaba bajo posible observación enemiga. La doctora herida necesitaba una reanimación con fluidos adicional, pero el procedimiento requeriría varios minutos de trabajo médico estacionario. Necesito 3 minutos para establecer una vía intravenosa, le dijo Sofía al jefe de tripulación del helicóptero. Ha perdido demasiada sangre para sobrevivir al vuelo sin reemplazo de fluidos. El jefe de tripulación asintió sombríamente, entendiendo que el juicio médico de Sofía era la diferencia entre llevar a la doctora Rivas a casa con vida o en una bolsa para cadáveres. Los sistemas defensivos del helicóptero proporcionaban cierta protección, pero la zona de aterrizaje seguía siendo vulnerable al fuego enemigo. Sofía trabajó con una eficiencia experta, mientras los motores del helicóptero proporcionaban ruido de cobertura para sus procedimientos médicos. El catéter intravenoso se deslizó en la vena de la doctora Rivas al primer intento, y Sofía comenzó a administrar el reemplazo de fluidos que sostendría a su paciente durante el vuelo al centro de trauma. Me salvaste la vida, susurró la doctora Rivas mientras Sofía aseguraba la vía intravenosa y la preparaba para el transporte. La cirugía. Te sentí trabajar. Nunca dudaste, ni siquiera cuando ese hombre te apuntaba la cabeza con un arma. Sofía ayudó a cargar a la doctora Rivas en el helicóptero, mientras se coordinaba con el médico de vuelo que continuaría su cuidado durante el transporte. La exitosa cirugía había sido la culminación de todo lo que Sofía había aprendido sobre medicina de combate, pero también había demostrado que sus heridas no habían limitado su eficacia, la habían obligado a desarrollar capacidades que superaban sus habilidades anteriores. El vuelo de regreso a la zona de estacionamiento le dio a Sofía tiempo para reflexionar sobre lo que había logrado. La misión había requerido que funcionara como cirujana de trauma, médica de combate y asesora táctica simultáneamente. Y lo que es más importante, había demostrado que su valor para el ejército se extendía mucho más allá de las definiciones tradicionales. Los 12 rehenes habían sido rescatados con éxito, siendo la cirugía de emergencia de la doctora Rivas la intervención crítica que evitó una baja durante una misión por lo demás perfecta. La combinación única de pericia médica y experiencia táctica de Sofía había marcado la diferencia entre el éxito total y una pérdida trágica. La sesión informativa que siguió a la misión fue diferente a cualquiera que Sofía hubiera experimentado durante su carrera militar.
La general Vera y otros altos oficiales querían entender no solo lo que había sucedido, sino cómo el enfoque de Sofía sobre la medicina de combate podría aplicarse a futuras operaciones. Sofía, dijo la general Vera, lo que hiciste en ese sótano fue extraordinario. Realizaste una cirugía mayor en condiciones de combate mientras mantenías la conciencia táctica y tomabas decisiones que salvaron vidas. Eso no es algo que podamos enseñar en la Facultad de Medicina, ni siquiera en el entrenamiento militar. Sofía se dio cuenta de que su viaje de soldado herida a instructora civil y a especialista médica de combate había creado un conjunto de habilidades único que el ejército necesitaba desesperadamente. La integración de la formación médica avanzada con la pericia táctica podría revolucionar la forma en que las fuerzas de operaciones especiales abordaban las misiones de rescate complejas. El éxito de la misión también había validado la comprensión de Sofía de sus propias capacidades. Las heridas que habían puesto fin a su carrera militar tradicional la habían obligado a desarrollar habilidades que la hacían más valiosa de lo que nunca había sido como soldado convencional. Su pierna rota se había convertido en un símbolo no de limitación, sino de transformación. Mientras Sofía se preparaba para regresar a la vida civil, entendió que su servicio al ejército continuaría de formas nuevas e inesperadas. La médica de combate que había sido dada por muerta en un barranco de Mali, se había convertido en alguien que podía salvar vidas en situaciones que nadie más podía manejar. Las llamadas del Ministerio de Defensa continuarían, trayendo nuevos desafíos y oportunidades para servir. El increíble viaje de Sofía Guerrero, de una soldado herida dada por muerta tras las líneas enemigas a convertirse en una de las especialistas médicas más valiosas del ejército, demuestra que nuestras mayores limitaciones pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. Su supervivencia de 47 días en territorio hostil, su transformación de la formación en medicina de combate y su regreso a las operaciones activas nos muestran que la determinación y la pericia pueden superar cualquier obstáculo. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.